Hola, bienvenido al curso de Introducción a la Programación en C++. En la lección de hoy vamos a tratar el tipo de datos vector. Comenzaremos realizando una introducción, luego veremos aspectos sobre el tamaño del vector y el recorrido de los vectores y finalizaremos con un par de ejemplos. Un vector permite almacenar y procesar un conjunto de valores que son del mismo tipo, es decir, es una estructura de datos homogénea. Tiene una secuencia de elementos, podemos acceder a los elementos por su índice e incluye información de su tamaño. De esta manera, este vector de esta figura es un vector de tamaño 5 que contiene los valores 1, 2, 4, 8 y 16 en las posiciones consecutivas 0, 1, 2, 3 y 4. Es de notar que los vectores siempre comienzan en la posición 0 y no en la posición 1, y es una alternativa a utilizar arrays como se haría en otros lenguajes como el lenguaje C. Veamos un uso básico. Este programa utiliza la biblioteca vector y la biblioteca IOStream. Es decir, lo primero que hay que hacer para utilizar un vector es include del archivo de cabecera vector. Cuando definimos una variable de tipo vector hay que decir cuál es el tipo de elemento, y esto se hace colocando entre paréntesis angulares el tipo del elemento. V es un vector de enteros de tamaño 5. Y posteriormente podemos colocar en cada valor, en cada posición, el valor que deseemos. V de 0 igual a 1, V de 1 igual a 2, V de 2 igual a 4, V de 3 igual a 8, V de 4 igual a 16. Es decir, accediendo a través de un elemento que se indica siempre entre corchetes, podemos modificar su valor. Asimismo, podemos acceder a un valor. Esta línea imprime el valor v de 3 en la salida estándar. Otra cosa importante es que cuando creamos un vector se le puede dar un tamaño inicial. Aquí se le había dado un tamaño inicial de 5. Cuando se crea un vector con tamaño inicial, al principio todos los valores del vector se inicializan a su valor por defecto, que típicamente es el valor 0. Se pueden tener vectores de distintos tipos. En este ejemplo tenemos V es un vector de cadenas, donde V de 0 vale Daniel y V de 1 vale Carlos. Y W es otro vector de enteros, donde W de 0 es 1969 y W de 1 2003. A continuación imprimimos V de 0, espacio 2 puntos, W de 0. Esto imprimirá Daniel 2 puntos 1969 y la siguiente línea imprimirá Carlos 2 puntos 2003. Cuando iniciamos un vector, como habíamos dicho anteriormente, todos los valores se inician al valor por defecto del tipo. Para los valores numéricos esto es el valor 0, para los valores de cadena es la cadena vacía. Si no se indica un tamaño inicial, el vector tiene tamaño 0. Y también podemos suministrar, además del tamaño, un valor inicial distinto. Por ejemplo, este vector v es un vector de números en coma flotante, de 100 números en coma flotante, todos inicialmente con el valor 0.5. A la hora de inicializar un vector, en vez de decir el tamaño, podemos suministrar una lista de valores. Por ejemplo, este vector v tiene dos valores, Daniel y Carlos. Luego su tamaño es 2. Y este vector w tiene también dos valores, 1969 y 2003. Luego su tamaño también es 2. Veamos algún detalle más ahora sobre el tamaño de un vector. Un vector puede crecer, es decir, podemos añadir elementos al final. Para esto tenemos la operación pushback. Pushback añade un elemento al final del vector. De hecho, la representación de un vector de tamaño 0 será simplemente
que el tamaño es 0 y que no tenemos ninguna lista de valores asociados. Cuando hacemos pushback de 1, el tamaño pasa a ser 1 y tengo un único valor, el valor 1. Y cuando hacemos pushback de 4, el tamaño se incrementa otra vez en una unidad, pasa a ser 2 y tenemos dos valores. La siguiente cosa que podemos hacer con un vector es recorrerlo. Hay varias maneras de recorrerlo. Se puede consultar el tamaño de un vector mediante la función miembro size. Si yo imprimo v.size, me dirá cuántos elementos tiene el vector. Y esta operación size permite definir un bucle para recorrer los elementos de un vector. De esta manera yo puedo hacer for int i igual a 0, i menor que v.size más i. E i va a ir tomando todos los valores desde 0 hasta 1 menos del tamaño. Y cada vez puedo imprimir un elemento del vector. Hay mejores maneras de recorrer un vector, por supuesto, y las veremos más adelante en este curso. También podemos utilizar un recorrido basado en rango para un vector. Por ejemplo, yo tengo aquí este vector con los valores 1, 2, 3 y 4 y podemos decir for autox v1. Entonces x va a tomar ahora los valores 1, 2, 3 y 4. De la misma manera, en este segundo bucle, x va a ser una cadena que va a tomar los valores Carlos, Daniel, José y Manuel. Vamos a concluir viendo un par de ejemplos de programas que utilizan vectores. En el primer ejemplo, nuestro objetivo es leer de la entrada estándar una secuencia de calificaciones y queremos escribir en la salida estándar la calificación más baja, la calificación más alta y la calificación media. Además, como condicionantes adicional, queremos finalizar la lectura si se llega a fin de fichero. También finalizar la lectura si no se lee un valor correctamente. Por ejemplo, yo me esperaba leer un número y me he encontrado varias letras. Por otra parte, desconocemos y no podemos preguntar el número de valores que hay a la entrada estándar. Tenemos que leer hasta que lleguemos al final del fichero. Esto se puede hacer con este programa en el que defino un vector de notas de tipo double. Y a continuación tengo una variable x de tipo double y tengo un bucle while saying mayor que x. Nos aprovechamos aquí de una propiedad y es que una operación de lectura o una operación de escritura en flujos se puede convertir a un booleano y será cierto si no ha habido ningún problema y será falso si ha habido algún problema. Luego, cada vez que evalúe la condición, he leído un dato y si entro dentro del cuerpo del bucle es porque el dato se ha leído correctamente. Luego, cada vez que leo un número, lo que hago es pushback al vector. Cuando termine este bucle, habré leído todos los valores de la entrada estándar y los habré colocado en el vector. Bueno, ahora voy a definir algunas variables. Una variable para la media, una para el máximo y otra para el mínimo, inicializadas las dos a notas de 0 y la media a 0. A continuación, lo que voy a hacer es que para cada nota en el vector de notas, voy a acumular esta nota a la media, de manera que en la media estoy sumando todas las notas. Y digo max es igual si x es mayor que max a x y si no a max. Y lo mismo min si x es menor que min, x y si no min. En estos casos estoy aprovechándome del operador ternario condicional, que evalúa una condición y la expresión completa será igual al primer valor si la condición era cierta y al segundo valor si la condición era falsa. Una vez que he terminado, en media tengo la suma y los valores mínimos y máximos están actualizados. A continuación vamos a dividir media por el número de elementos que había en el vector e imprimimos ahora la media, el máximo y el mínimo. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos
volcar la lista ordenada de palabras únicas de un texto. Vamos a leer un texto y queremos eliminar los duplicados y que a la salida las palabras estén ordenadas. Bien, pues para esto vamos a hacer algunos includes, geostring, vector, cadena y uno nuevo, algorithm, donde hay una lista de algoritmos, en particular el algoritmo de ordenación. Bien, nuestro programa va a definir un vector de cadenas y una cadena y va a ir leyendo cadena a cadena e ir insertándolas en el vector. Esto es así porque cuando yo leo una cadena se realizará la lectura hasta que encontremos un carácter en blanco. De manera que con este tipo de lectura vamos a ir separando palabra a palabra. A continuación podemos utilizar el algoritmo sort, donde le damos el comienzo del vector y el final del vector, dict.begin y dict.end. Y el algoritmo sort va a ordenar el vector. A continuación imprimimos dict de 0 y para el resto de los elementos, desde igual a 1 hasta el final, lo que voy a hacer es imprimir un elemento si es distinto del anterior. De esta manera evitamos los duplicados. Y bueno, con esto hemos concluido una breve introducción al tipo de datos vector. Por supuesto, el tipo de datos vector tiene muchísimas más operaciones que veremos más adelante en este curso y en el siguiente. Muchas gracias.